le estamos presentando lo que es la plataforma ya de Purview para configurar o para provisionar una cuenta de Purview. O sea, esto se hace vía Azure, el portal de Azure, en donde por acá podemos nosotros solicitar, ya en el portal de Azure, podemos o configurar un Purview account. En este caso, para no tardar mucho con esta demo, simplemente vamos a seleccionar Microsoft Purview Account y nos va a solicitar ciertos requisitos, como quizás parte técnica, un resource group que tenemos que configurar, una cuenta de servicio o un grupo de seguridad que hay que configurar. Estos quizás lo podemos ver en unas sesiones más dedicadas para que puedan ver ese aprovisionamiento de esta cuenta de Purview. ¿Okay? Pero ya aquí tenemos una cuenta ya aprovisionada en donde en este demo utilizaremos dos herramientas y les hago la mención o le hago el acercamiento para que puedan participar también en los demos, en los webinars en base a Fabric, porque en este caso yo también voy a utilizar a Fabric para conectar bases de datos o lo que es un lakehouse a Purview y hacer la gobernanza de esta información dentro de Purview. ¿Okay? Bien, dicho esto, yo primero voy a dirigir a mi ambiente de Fabric. Esto es un ambiente de Fabric en donde para que todos tengamos el conocimiento. Fabric es una herramienta también de Microsoft que nos permite tener toda la parte de Data Warehouse o en Data Warehouse, analítica de datos, presentación de información, transformación de la data. Podemos tener en Fabric toda la data de los diferentes sistemas que maneja la empresa, podemos tenerla montada en lo que llamamos un data warehouse dentro de Fabric. ¿Okay? En este caso, Fabric utiliza una arquitectura Medallion en donde podemos tener diferentes layouts o warehouse a los cuales podamos ir haciendo transformaciones, podamos ir cargando de los diferentes sources, tanto como archivos, bases de datos, listas de SharePoint, un sinnúmero de conectores que ya Fabric maneja nativamente. Podemos conectarlo y extraer información, manipularla y poder utilizar una herramienta de reportería como Power BI para poder mostrar esta información. ¿Ok? No quiero abundar mucho en Fabric porque, como le comentaba, le hago el acercamiento para que también participen en estas secciones que se van a estar ejecutando en esta misma semana. ¿Okay? En este caso, entonces, acá ya tenemos lo que es uno de los componentes muy utilizados en Fabric, que es un lakehouse. ¿Okay? Aquí lo vamos a nombrar como Sieben Lakehouse, el cual contiene, en este caso, al nivel de demostración, ya tiene cargado, predefinido, tablas. Lo bueno de un elemento o de un ítem como un lakehouse es que yo puedo tener información descentralizada, no estructurada, perdón, en donde yo puedo tener tanto archivos como bases de datos, puedo ver información de sistemas quizás como SAP, puedo obtener data de SAP, data de Oracle, data de SQL y puedo concentrar toda esta información en un mismo lakehouse y poder manipular mi data. ¿Okay? En este caso, para nosotros poder hacer la gobernanza de datos para un lakehouse, en este caso conectado en Fabric, lo primero que tenemos que poder realizar es un modelo semántico de esta data. Tenemos que tener un conocimiento o una arquitectura de cómo se maneja la data, cómo la data está relacionada para poder instanciar esta información o este elemento ya dentro de Purview. ¿Okay? En este caso, no me voy a dirigir directamente a lo que es el modelo de datos, pero viendo por acá en mi resource group, ¿sí? Vámonos por aquí, retorno nuevamente.
Vamos aquí a generar un modelo semántico rapidito para poder llegar a la finalización del demo. Vamos a poner el demo Fabric. Me pide de qué workspace está relacionado o que tenga capacidad de Fabric. Vamos a ponerle a este. Y por aquí voy a seleccionar las tablas que van a componer este modelo de datos. ¿Ok? Acá como solamente tenemos 3 tablas, vamos a decir, vamos a confirmar. Y acá la herramienta Fabric lo que está haciendo es generando este modelo de datos en base a las tablas que nosotros seleccionamos. Esto no tarda mucho. Vamos a darle un momentito para que lo genere. Y luego, después que veo estas tablas, acá, por temas de tiempo, no voy a crear ningún tipo de relaciones y demás, sino que lo estamos haciendo solamente para que nos permita visualizarlo ya en Purview. ¿Okay? Acá ya con mi modelo de datos, recuerden, o le hago la mención de que, aunque se vea un poco técnico, podemos nosotros, esta información es la data cruda, que sería nuestra medalla bronce o nuestro el Lakehouse bronce, que es en donde almacenamos. Veanlo de esta forma, en donde yo tengo mi data on-premise sin ninguna transformación. Yo puedo subir la Fabric en un Lakehouse con una nomenclatura bronce y a esa data yo le puedo hacer entonces gobernanza para saber cuál es la calidad de la información. ¿Okay? Viendo esto, entonces, ya yo me puedo dirigir a lo que es mi Purview. Purview, como le comentaba, esta plataforma maneja múltiples soluciones en donde podemos tener soluciones de data loss, de prevención de datos, de prevención de pérdida de datos, manejo de datos a nivel de mapeo de estructura, unificación de catálogo, ¿ok? Ver entonces el manejo del riesgo de la data. ¿Okay? Entonces, por acá lo inicial que tenemos que tener es para qué o cuál sería el fin de que vamos a utilizar a Purview. En este caso, como la sesión es indicada o está orientada a gobernanza de datos, vamos a utilizar lo que son las soluciones de unificación de catálogos. ¿Okay? Fabric, por acá, como les comenté, tiene un montón de soluciones, pero en este caso utilizaremos el mapeo de los datos y la unificación de los catálogos. Yo puedo también configurar lo que son workflows, donde podamos, en base a acciones o en base a procesos en mi data, como estemos manejando la data, correr workflows o procesos que notifiquen o que incluso podamos darle el privilegio que actualice cualquier tipo de información o logs dentro de otra base de datos o que hagan triggers de otros procesos en base a esa corrida. ¿Okay? En este caso, entonces, vámonos a nuestra solución Datamap, en donde acá configuraremos o ya tenemos configurado lo que es un dominio de datos. Un dominio de datos a nivel empresarial es tener centralizado todos los source que podemos en nuestra o todas las aplicaciones que maneja nuestra organización en un solo gobierno de datos. ¿Ok? En donde yo puedo tener, incluso pudiéramos segmentar, tener un gobierno de datos global como un dominio por default, como aquí lo vemos, pero también puedo tener colecciones de datos independientes, en donde yo pueda tener data que solamente la va a utilizar o que solamente la utiliza el departamento de marketing, darle, asociarle lo que son, todo lo que son los privilegios para que ellos puedan acceder o podamos ver cómo están utilizando esta información, ya sea un poquito más segregada, o también puedo darle el privilegio de forma global. En este caso, nosotros vamos a utilizar un solo dominio. Tenemos también un subdominio en esta parte de ventas. Y acá es que nosotros podemos agregar este source o esta información o esta aplicación de datos o base de datos
a nuestro dominio de información. Básicamente, nos podemos ir a los sources, ¿verdad? En este caso, ya nosotros tenemos definido la conexión a Fabric como tal, pero sí vamos a ver cómo lo podemos realizar. ¿Okay? En este caso, vamos a ir un segundo. Bien. Acá ya tenemos un primer catálogo de datos, un data product desarrollado. Para crear un data product es simplemente new data product. Vamos a generar un nombre a este data product o una descripción, ¿verdad? En donde podamos describir para qué se utiliza este data product. Un data product no es más que un conjunto de datos, un conjunto de tablas que conforman este data product. Ejemplo, podemos decir que toda la información de productos viene de diferentes bases de datos. Yo tengo la base de datos en donde viéndolo a nivel de productos contenedores. Yo tengo donde vemos una tabla que maneja las dimensiones del contenedor, una tabla que maneja la descripción, pero es del mismo producto, o tenemos vehículos, una tabla o base de datos que maneja todo lo que es las variantes, colores y demás. Entonces, toda esa información o toda esa data que yo tengo repartida en diferentes tablas conforman lo que sería un primer data product o un producto de datos. ¿Okay? Entonces, acá, para seguir con el tiempo, vamos a ver ya un data product creado, en donde ya este data product me dice, ya con una descripción, es el data product de órdenes de venta, en donde le agregamos lo que es una visión para qué vamos a utilizar este data product. Vamos a decir que conforma, ofrece una visión integral de la gobernanza y sería reutilizable para todas las órdenes de venta. ¿Okay? ¿Cuáles serían las palabras claves para poder que tendría este data product? ¿Cuáles serían los beneficios, capacidades destacadas? Pero por acá, un segundo. Acá. Por aquí, para poder acceder a nuestro datamart o nuestro modelo semántico que creamos en base a Fabric, nosotros tenemos que hacer una conexión a Fabric. ¿Ok? Entonces, Purview maneja lo que son diferentes conectores ya predefinidos a diferentes sources de datos. Por ejemplo, podemos conectarnos a base de datos SQL, podemos conectarnos a SAP con sus diferentes tipos de ambiente, SAP HANA, SAP for HANA, Business One, Business One no, SAP. Todas esas bases de datos, yo puedo tener un conector ya nativo que me permite que Purview se conecte a esa base de datos y pueda ver el linaje de esta o la estructura de estas bases de datos. ¿Okay? En nuestro caso, en el día de hoy, vamos a hacer la prueba conectándonos directamente a Fabric. Ya para Fabric tenemos un conector nativo que ya está incluido incluso para las conexiones a Power BI. Por acá, entonces, al seleccionar el conector de Fabric, ya la herramienta detecta que como solamente tenemos un dominio de datos, a qué dominio de datos va a agregar este conector de Fabric y qué colección de datos estaría seleccionada para poder almacenar esta conexión. ¿Okay? En este caso, como solamente tenemos la de ventas, vamos a darle a registrar. Ya me dice que existe. ¿Okay? Vamos a verlo acá. ¿Okay? Como habíamos ya preconfigurado para esta sesión, ya acá entonces me dice que ya existe. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros tengamos conectado nuestro source de datos, ahora lo que deberíamos de hacer es un descubrimiento de cuáles son los activos que contiene ese source. ¿Okay? Y para poder hacer
este descubrimiento, nosotros utilizamos lo que es un escaneo de ese source. Entonces, para poder hacer esto, vamos a ir un segundito. Acá. Entonces, ya cuando vamos a hacer el escaneo, Microsoft o la herramienta detecta cómo nos estamos integrando a un source que está ya directamente conectado o interconectado con Fabric. Directamente la herramienta nos crea lo que es un Integration Runtime. El Integration Runtime lo que permite es hacer esa conectividad entre el Purview, la herramienta Purview y la herramienta Fabric. ¿Ok? Acá nos va a pedir cuáles son las credenciales que vamos a estar utilizando para esa conexión. En este caso vamos a utilizar la default, que es la cuenta de sistema que crea Microsoft Purview, que ya está configurada dentro del ambiente de Azure. ¿Okay? Y por acá, entonces, ¿a qué colección va a pertenecer? Y entonces hacemos un test de conexión. En este caso, ya como habíamos hecho una preconfiguración, vemos que todo está suceso. ¿Okay? Hacer esta conexión, podemos entonces editar, vamos a editar este scan. Acá. Aquí, ya dentro del data source, podemos entonces hacer nuestros scans. En este caso, ya tenemos dos scans predefinidos, pero lo importantísimo acá es que los escaneos, fíjense aquí, podemos configurarlo de forma, con un schedule, en donde yo puedo definir si mi data o mis bases de datos son muy cambiantes a nivel de estructura. Estos escanes son a nivel de infraestructura de las bases de datos o de los sistemas. Entonces, podemos crear scans que sean todo full scan. Si lo que necesitamos son cambios a nivel de estructura de tablas, estructuras de campos, entonces los scans se hacen de manera incremental. En este caso, para crear un scan a esta fuente de datos, podemos nosotros, vamos acá a ver qué tenemos, en donde acá me está diciendo la herramienta, donde fuimos a hacer un scan, un full scan, y descubrimos 17 access. ¿Qué son los access? Son estos componentes que están dentro de este dominio, dentro de este modelo semántico. ¿Ok? No necesariamente todos los componentes son solamente las bases de datos, las tablas que vemos a nivel visible del modelo semántico. El modelo semántico puede manejar también otros tipos de elementos que están ocultos y la herramienta tiene el poder para visualizar. ¿Okay? Entonces, estos scans a nivel, cuando se ejecutan, se encolan en un proceso de ejecución. Aquí, literalmente, la herramienta lo que está haciendo es verificando de manera full si le hace falta o si tiene que generar otro nuevo data access a este data source. ¿Okay? Este proceso puede tardar, dependiendo de toda la información, dependiendo de todos los access que vaya a descubrir la herramienta. ¿Okay? Puede tardar, y aquí vemos, aquí incluso tardó 4 minutos, pero es posible que dure también algún tiempo para este one shot que está haciendo la herramienta. ¿Okay? Bien. Luego que tenemos ya nosotros nuestro escaneo hecho, vamos a poder descubrir cuáles son los data access que tiene este modelo de datos. En este caso, vamos a un segundito. Francis, mientras se está cargando la información, por aquí nos hace una pregunta Carolina en el chat. Okay. Ella pregunta que si en esta sesión vamos a ver cómo se vincula la depuración que hago en Purview con Copilot o con Azure OpenAI.
En esta sesión directamente no lo veríamos, pero pudiésemos tener un acompañamiento en donde lo vamos a hacer, acompañarlo, una sesión específica para poder ver eso. Si le sentido, podemos hacerlo así. Gracias por tu pregunta, Carolina. ¿Ok? Perfecto. Entonces, segundo, ok. Por aquí podemos verificar entonces que luego de que mi escaneo de datos, escaneo de este proceso se realiza, ya voy a poder tener dentro de mi data product, incluso podemos ir a ver al detalle, ¿okay? Acá a ponerlo en draft. Yo puedo asociar uno o más data access a este data product. Recuerden que habíamos comentado de que un data product es un conjunto de access que podemos nosotros, que estén vinculados o que no necesariamente estén vinculados. En este caso, para poder acceder o poder agregar más data products, más data access a este data product, por ejemplo, podemos buscar, fíjense que aquí yo tengo diferentes sources en donde se encuentra la información y por aquí o cuáles son los resultados más relevantes. Yo puedo decir el nombre que le pusimos, vamos a buscarlo acá, decíamos que Demo Fabric, si ya yo quiero vincularlo a este data product, yo puedo venir acá y tipear Demo Fabric, ¿ok? A ver, aparentemente no ha cargado, pero ya cuando la herramienta termine de agregar mi modelo semántico a Purview, fíjense acá como podemos tener otro modelo semántico que también se fue creado, si yo lo agrego aquí, podemos verlo, yo voy a poder tener la habilidad de agregar este modelo semántico a mi data product. ¿Okay? Fabric. ¿Okay? Y al momento de que yo lo agrego, acá la herramienta lo que hace es que busca todos esos access y lo va agregando uno por uno dentro del modelo. ¿Okay? En este caso, fíjense que aquí ya me agregó mi modelo mi Demo Semantic Model, pero también tengo otro que habíamos agregado anteriormente. Y acá en la configuración de cómo se va a escanear esta data, de cómo yo quiero que la herramienta evalúe la calidad de la data, acá tenemos diferentes tipos de frecuencias de ejecución, en donde yo puedo decirle, yo quiero que esta se actualice o que este modelo me dé la calidad de la data cada una hora, diario, toda la semana, semanalmente, mensualmente, cada cuarto o cada año. ¿Okay? También por acá tenemos quiénes van a ser el owner de este data product, ¿ok? En este caso sería yo mismo. Y también por acá podemos definir quiénes van a ser los que están, los que van a acceder o los roles a los cuales le vamos a dar privilegios o para quienes estamos creando este data product. En este caso, tenemos varios roles, Data Engineer, BI Engineer, Data Analyst. ¿Okay? Entonces, todas estas configuraciones me ayudan a yo poder determinar para qué o cuál va a ser la utilización de ese data product como tal. ¿Okay? Una vez configurado, ¿verdad? Lo que nos, en este momento, está en un momento de draft, pero para que el scan pueda correr, sería publicar este data product o este catálogo de datos y en la configuración de la calidad de la data o en nuestra sección de Health Management, podemos nosotros configurar estas reglas que vamos con la cual Purview va a tener que evaluar la data que le estamos pasando. ¿Okay? Simplemente para hacer esa evaluación, vamos a Data Quality. ¿Okay? Y por aquí, para hacer esa configuración, tenemos que configurar lo que es un scan
para la calidad de la data. Son diferentes tipos de scan que se hacen. Primero se hizo un scan para descubrir cuáles eran los access que esta empresa o esta organización está utilizando. Vuelvo y recalco, acá podemos utilizar diferentes sources, no tan solo Fabric, en este caso a nivel de demostración estamos utilizando Fabric, pero también podemos utilizar SAP, Azure, base de datos de Azure, SQL, on-premise. Hay unas arquitecturas que hemos manejado también para conectarnos a base de datos on-premise. ¿Okay? Así que tenemos un montón de conectores o de acciones que podemos hacer para conectar las bases de datos. ¿Okay? Entonces, acá, para poder nosotros hacer el scan de esta data, generaremos un nuevo scan. ¿Verdad? Vamos a ponerle sales scan versión, creo que tenemos un versión 3, versión 4. Una descripción, si necesitamos también poner una descripción para que se scan. Y cuál sería el scope que va a estar escaneando este proceso. El scope, cuál sería el dataset que va a estar escaneando. En este caso, acá, por como repetimos dos modelos semánticos que tienen la misma información, vemos que aquí, y esto pudiese pasar también en la vida real, en donde tenemos dos sistemas que tienen la misma data y lo queremos escanear al mismo tiempo. Entonces pudiese pasar que tendríamos las mismas bases de datos. ¿Okay? Nos pide cómo va a ser la recurrencia de este scan, si va a ser una sola vez, o si va a ser recurrente. Este scan, como le decía, se hace ya con la data dentro de PureView o con el esquema de las tablas dentro de PureView. ¿Okay? Este scan no se va a hacer en base, como hicimos el primero, en base a cambios que hagamos en los source directamente. Si hacemos un cambio en el source, tenemos que generar un nuevo scan, pero en base a ese source. ¿Okay? Aquí vamos a definir cómo va a ser la recurrencia. Si va a ser el día primero de cada mes, o si va a ser el primer mes, el primer lunes de cada semana. ¿Okay? Acá podemos definir a qué hora va a ocurrir este scan. Regularmente, este tipo de ejecuciones la ponemos de madrugada. Poner lo que sería a las 4 a.m. ¿Okay? ¿Y cuándo empezaría entonces a hacer esa corrida? En este caso lo vamos a dejar para que sea a partir ya incluso de mañana que empiece a correr. ¿Okay? Podemos tener un review de todo lo que vamos a estar escaneando en este proceso y acá podemos incluso empezarlo desde o guardarlo y que empiece a escanear a partir de la fecha configurada o también hacer el save and run, que sería lo conveniente. ¿Okay? Podemos ver el proceso, cómo se está visualizando. ¿Okay? Vamos a ver el histórico. Aquí el proceso está en progress. Entonces acá me va a decir cuáles fueron las tablas que ha completado el scan, cuáles fallaron y cuáles no tomó en cuenta. ¿Okay? Este proceso puede ser un proceso bastante rápido o también puede ser, dependiendo de la cantidad de data que tengan las bases de datos, puede ser un proceso también que tarde bastante. ¿Okay? Bien, luego que se escanean las bases de datos o las tablas, ya PureView nos va a retornar cuáles son las acciones o recomendaciones que deberíamos de ejecutar en base a la data que estuvimos escaneando en ese momento. ¿Okay? Acá los reportes. PureView maneja lo que son varios reportes a nivel general. Reportes de data governance, en donde podemos ver cuál es la cantidad del score de los access que ya que descubrimos. ¿Okay? Cuál es la validez de la data de la que estamos generando, ¿verdad? Podemos ir directamente a los data products que ya tenemos configurado. ¿Okay? Cuál es el porcentaje
o cuál es el rate de cada uno de estos data products en base a las reglas de configuración. Incluso Preview maneja a nivel de inteligencia artificial con Copilot como tal, reglas automáticas que se crean, reglas que a nivel del linaje de la data ya la herramienta entiende cuáles son las reglas que aplican para este tipo de source o de data que maneja este campo, incluso si es un campo en específico. Ejemplo, puede ser que en un campo tengamos emails, pero a nivel de estructura de la data no se está guardando un email. Ya la misma inteligencia artificial detecta que hay campos, hay datos que no están correctos y nos dan entonces ese tipo de alerta, ¿ok? Gina, no sé si hay alguna pregunta en el chat. No, por aquí por el chat no tenemos más preguntas. Perfecto. Okay. Deme un segundo, vamos a validar si... Okay. Okay. En este caso, tenemos que esquipió las tablas que tenía a consultar, pero podemos validar incluso por qué razón las esquipió. Vamos acá. Pero, okay. Vamos acá al reporte. Bien. Una cosa interesantísima e importantísima de poder visualizar este tipo de reportes es que podemos entender cuál es la calidad y el acceso o la calidad de los datos y quiénes están accediendo. Luego de que pudiésemos validar los escaneos a esas diferentes tablas, ¿okay? Vamos a tener las tablas en este formato, dentro de este reporte. ¿Okay? ¿Cuáles han sido, cuál es el acceso y el uso a esta tabla? Disculpen. Aquí podemos ver que a nivel de datos de ejemplo podemos validar que solamente esta tabla se está cediendo un 50%, dependiendo de la definición de las reglas configuradas. ¿Cuál es la calidad de la metadata que tiene esta tabla como tal? Aquí podemos identificar en base al rate que ya la herramienta le otorga a este KPI cuál ha sido, ¿ok? En donde más del 80% está bien, ¿ok? Vamos a ver que por aquí tenemos que muchas, el estado está más de un 100%. Y así podemos ir detalle por detalle y viendo cuál ha sido el porcentaje que la herramienta le está dando a nivel de los escaneos a nuestra información. ¿Okay? Yéndonos también a la parte de clasificación de data products, por acá, si nos vamos a los productos de datos, podemos también nosotros tener lo que es un glosario de términos. ¿Qué nos indica un glosario de términos? Es un conjunto de labels o de tipos o de información cómo maneja la empresa. Ejemplo, para un departamento que maneja información de vehículos, en este caso vuelvo y retomo el ejemplo, que para ellos un chasis o un departamento en específico manejan un término como chasis, pero otro departamento maneja el VIN del vehículo. Acá creamos un término que sea agnóstico a estos dos tipos de lenguaje que manejan los diferentes departamentos para poder vincularlos a esos campos que manejan esta data, ¿ok? Para que todo el mundo entonces maneje el mismo lenguaje dentro de la empresa, que no estemos o que no tengamos islas dentro de la misma empresa, ¿ok?
Algo importantísimo también dentro de la calidad de los datos, o vamos aquí mejor. General los pre. Okay. Algo importante que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un scan de calidad de los datos es poder nosotros conectar o tener las alertas necesarias para que nos den esa prevención de cómo se está manejando nuestra data. Si al momento de que los scams corren y se generan algún tipo de acción que debemos de nosotros ejecutar, Purview maneja lo que es como un project management en ese sentido, en donde genera tareas específicas y se les pueden asignar a las personas que van a ejecutar dicha tarea, en donde tendríamos diferentes estados de in progress, pending to do o done, ¿ok? Y pudiésemos agregar o asignar dichas tareas a las personas en específico que deben de ejecutar las mismas, ¿ok? En donde podemos nosotros, acá, en este sentido sería en esta sección, lo único que por como no se ha generado el scan por completo, no teníamos esa parte aquí. Pero aquí podemos manejar toda la parte de asignación de tareas o asignación de acciones. ¿Por qué? Porque Purview, como viene a ayudarnos a nosotros a hacer esta data o esta información más, esta información cruda que tenemos, hacerla más simple para nuestra AI o que podamos tomar acciones en base a ella, la misma herramienta nos va a definir cuáles son esas acciones. Ejemplo, podemos tener una acción que sea actualización de la tabla de productos, ¿ok? Esta acción se la vamos a asignar entonces a un ejecutivo o a una persona que definamos para ese tipo de acción y luego entonces le daríamos seguimiento para que pueda cumplir con la misma, ¿ok? En este reporte podemos ver las acciones y cuáles son, incluso Purview la cataloga, cuáles son la severidad que tienen, dependiendo del porcentaje de accurate que le demos a esa tarea, a esa acción. ¿Okay? Si vamos a poder visualizar las high, las medium y las low, las que quizás no tengan mucha importancia para la empresa, pero esta herramienta lo que viene es ayudar a eso, a tomar decisiones en base a esa información o a esos reportes. Si nos vamos entonces a este último reporte, este reporte nos va a mostrar cómo se encontraría la calidad de la información o la calidad de la data que habíamos ya escaneado. ¿Cuáles son únicas? ¿Qué data products son? Tenemos que manejar y cuáles son las reglas que fueron jerárquicas a nivel de la configuración. ¿Okay? Este reporte, vamos acá. Okay. Vamos a validar si ya nuestros data products pudieron. Vámonos acá. Ok. Fíjense acá. Acá ya este data product fue escaneado a nivel de la arquitectura o no del linaje, son dos cosas diferentes, porque para ver el linaje de la información es el scan que está corriendo ahora mismo. Podemos ver ya todos los campos que tiene esta tabla. En este caso, podemos ver que esta tabla, ya la herramienta pudo detectar cuál es el tipo de datos, si nosotros incluso mencionarlo, cuál es el tipo de datos que manejan las tablas que vamos a estar asociando a Purview. Podemos definir quién sería la persona, o por acá nos va a validar cuál es la calidad o el score obtenido en base al scan que se haya configurado. ¿Ok? Disculpen.
cuáles serían las acciones en base a esta tabla de órdenes, cuáles son las acciones que se van a estar ejecutando, ¿ok? Vamos a, denme un segundo, ok, personas acá. Disculpe. ¿Ok? Y entonces podemos ver a nivel de acciones cuáles serían entonces esas acciones, ¿verdad? Acá lo importante es, como les comentaba, es poder nosotros tener una gobernanza de datos de todos los sources que podamos nosotros tener dentro de nuestra organización, ¿ok? Poder segmentar la información en data products, en donde podamos definir cuáles son esos productos de datos que ya la organización está manejando como tal, ¿ok? Y también poder prevenir la pérdida de información, los accesos no deseados a información sensible, poder también alertarnos a tiempo. Esto es una herramienta que se puede utilizar muy bien para tomar acciones preventivas, ¿verdad? Y también podemos ver todo el tema de clasificación, todo el tema de actualización o tomas de decisiones en base a la data que estamos manejando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en el chat, Gina? Por aquí no tengo ninguna pregunta en el chat. De todas formas, en este momento voy a abrir los micrófonos para que cualquiera que quiera tomar la palabra o levantar la manito tenga alguna duda, alguna pregunta o quiera aclarar algún punto, pues siéntanse en total libertad de desmutearse y intervenir sin problema. De igual forma, por allí por el chat les coloqué un link para nuestra encuesta. Les pido que por favor nos apoyen en esa parte para poder seguir compartiéndoles información y contenido de valor y podamos seguir teniendo ese feedback de parte de ustedes con miras a mejorar nuestro desempeño. Recapitulando entonces a los que quizás hagan una pregunta o demás, la data es nuestro mayor activo a nivel empresarial. Si no tenemos una información centralizada o que sepamos qué información tenemos, cómo la estamos manipulando o cómo la estamos transformando, o no sabremos cómo tomar acciones en base a la información. La data es lo que nos dice cuál es la salud que tiene nuestra empresa. Así que este tipo de herramienta viene a ayudarnos a curar nuestra información, a curar nuestra data. Así que siéntanse en total confianza si necesitan quizás una sección personalizada con cada uno de ustedes, viendo diferentes tipos de escenarios en donde podemos utilizar Purview acompañado, quizás apalancado con Fabric. Siéntanse en total confianza de acercarse a nosotros. Estamos dispuestos totalmente para tener esas secciones.